Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día. En Segundos Afuera. 15:08 la temperatura en la ciudad. Le damos la bienvenida nuevamente al señor Pacho Armanelli, que viene a presentar su tema del día. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar del ente descentralizado de salud. Una cuestión que ya el intendente municipal un poco nos había anticipado a nosotros en la serie de entrevistas que hicimos entre primaria y general y post-general. Fue uno de los temas que apareció, pero bueno, esto tuvo un momento de refrendarlo de alguna manera, si se quiere, cuando el lunes 11 de diciembre, el día de la reasunción del intendente municipal, en su discurso frente a los nuevos concejales que habían asumido y a toda la gente que estaba ese día en el Consejo Deliberante, que era mucha, por cierto, mencionó la creación de este ente como uno de sus objetivos. Todo parece indicar que este próximo jueves va a sesionar el Consejo Deliberante y dentro del tratamiento del presupuesto 2024, uno de los temas que se va a tratar es justamente la creación de este ente descentralizado de salud. Y nosotros queremos... ¿Qué significa eso? Bueno, claro, queremos saber qué significa, queremos saber de qué se trata, por eso está conectada a través de la línea telefónica la actual secretaria de Salud, Andrea Prestiuk, para consultarle un poco acerca de estos temas. Andrea, bienvenida al aire de Estación K2, Pacho, Raulo, Adrián, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ahí? Un fuerte abrazo para ustedes y a quienes nos escuchan del otro lado de la radio. Muy bien. Hacer una pequeña aclaración, Sí. que en realidad lo que se va a estar tratando en los próximos días en el Consejo Deliberante no tiene que ver en esta instancia con el ente descentralizado de salud, sino con la ampliación de las funciones de lo que es el ente rural, que se le va a dar algunas competencias vinculadas con servicios urbanos. Bien. Que, digamos, convengamos que ella es un ente descentralizado que funciona en el municipio de Necochea y que la propuesta del intendente, que fue trabajada, por supuesto, dentro del espacio del gabinete, tiene que ver con ampliar esas funciones del ente rural y vial, incorporando algunas cuestiones vinculadas con los servicios urbanos. Obras públicas, fundamentalmente. Exacto, obras públicas, obras sanitarias y demás. Pero en realidad, un poco tomando lo que ustedes dijeron, dado que no solamente fue algo que se manifestó durante la campaña, por la cual fue reelecto Arturo, sino que también lo manifestó en el discurso de asunción y de reasunción en el caso de él, claro, y de la jura de los nuevos concejales, la conformación del nuevo cuerpo legislativo, donde habló precisamente del proyecto de la conformación de un ente descentralizado de salud que tienda a integrar aún más el sistema de salud municipal y poder dotarlo de algunas herramientas que hoy hoy carece y que van a redundar en una mayor eficiencia a la hora de prestar los servicios, ¿no? Que tiene que ver con múltiples factores. Pero Andrea, ¿todavía no tiene fecha de tratamiento este ente descentralizado de salud? No tiene fecha de tratamiento porque en realidad, a ver, lo más sencillo de hacer, porque además hay en materia legislativa y en materia sanitaria, yo uso una frase que no la uso yo sola, sino todos los que transitamos por este camino, está todo escrito. En realidad, elaborar una ordenanza es con las experiencias que hay en otros municipios cercanos y en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, es adaptar a la realidad local y es algo sencillo que se resuelve escribiendo una determinada cantidad de horas, sometiendo esta ordenanza al control de las distintas secretarías, fundamentalmente el área de legal y técnica y Hacienda, y después poniendo sobre la mesa del Consejo Deliberante la discusión de esta herramienta legislativa. Lo más complejo en cuanto a la conformación de un ente descentralizado tiene que y de la magnitud que es que significa un ente descentralizado de salud, tiene que ver con esta estructura que uno tiene que conformar para que el ente funcione, para que lo expliquemos en forma lo más didáctica posible y que todos nuestros vecinos nos puedan entender. Conformar un ente descentralizado es como tener una estructura, una pequeña estructura similar al funcionamiento de la municipalidad en su conjunto, con un área de compras, con un área de tesorería, con un área, digamos que
articule todo lo que es el sistema de compras, adquisiciones y contrataciones que hace el sistema de salud. Sí, un ente descentralizado integralmente. ¿Y no hay previsto todavía un momento del año en el cual se avance con esta estructura? Sí, nosotros estamos previendo cuando se inician las sesiones ordinarias a partir de marzo, que sea el tratamiento de este proyecto entre marzo y abril del 2024, para poder darnos el tiempo de debate suficiente con los concejales, con la nueva conformación del Consejo Deliberante y también las modificaciones que sean necesarias para acordar, llevar a los acuerdos, a la mayor cantidad de acuerdos políticos, porque esto tiene que ser una política de Estado, que no tenga que ver solamente con una gestión de gobierno, sino como toda o las mayorías de las decisiones que se han tomado en materia de salud en nuestro municipio, que han todas las gestiones de gobierno, con sus más y sus menos y mayores dificultades o menores dificultades, han apoyado, han incrementado y han desarrollado el sistema de salud municipal. Por eso también es importante darnos el tiempo de debate suficiente para que esto quede plasmado de la mejor manera posible y que tengamos durante el 2024 una forma de capacitación y organización de este ente para que pueda estar funcionando lo más rápido posible, pero Andrea, la realidad es ¿cómo? Te consulto esto, Raúl, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? A ver, voy a lo práctico y te voy a poner un ejemplo fácil. Supongamos, vamos a poner números hipotéticos, todo esto es una hipótesis, ¿no? Hoy la Secretaría de Salud tiene un presupuesto de 40 millones de pesos. El año que viene se aprueba lo del ente descentralizado con el mismo presupuesto, ¿no? 40 millones de pesos. ¿Qué cambia en la práctica y qué es lo positivo de este ente frente a este cambio, a esta búsqueda de cambio? En la práctica, muchas cosas, tienen muchos alcances, pero básicamente tiene que ver con tener una propia estructura administrativa, económico y contable que optimice todos los circuitos de adquisición de productos, digamos ya sea medicamentos, descartables, las licitaciones, y que sea que ataña exclusivamente a lo que hace el sistema de salud, porque hoy, por todos nuestros circuitos de la municipalidad, al ser todo centralizado, interviene por las mismas oficinas, todas las secretarías y todos los expedientes de las secretarías de todo. Se compra una resma de hoja para administración, se compra jeringas para el hospital. Estaba pensando en un amortiguador, justo se me ocurrió. Exactamente, en una bolsa de cal para obras públicas, Y la importancia, claro está, no es la misma. Claro, no, por supuesto que igual vamos a aclarar porque si no parecería que seríamos injustos con la estructura actual del municipio, que realmente siempre todo lo que tiene que ver con salud siempre tiene prioridad para todos los trabajadores del sistema de la administración pública, pero la realidad es que es tanto el volumen de trámites por los cuales tenemos que hacer operativo para el funcionamiento del sistema de salud, que esto hace que sea en desmedro también de otras áreas municipales. Entonces, el poder tener un ente descentralizado, aparte pensemos en el volumen, eso es importante decirlo. Nosotros tenemos un sistema de salud que está integrado por 3 hospitales municipales, 12 centros de atención primaria, 3 unidades sanitarias, con la cantidad de trabajadores, porque la salud es mano de obra intensiva entre profesionales, técnicos, no profesionales, en fin, es un universo, es casi una municipalidad. Es una mini municipalidad que se lleva el 40% del presupuesto municipal. Lleva el 40% del presupuesto municipal y en la ejecución podemos hablar, sobre todo en épocas de inflación, de muchísimo más de este dinero. Entonces, la realidad es que es una materia pendiente de nuestro municipio, de nuestro distrito, habida cuenta que hay municipios mucho más pequeños en cuanto a lo poblacional y también a su estructura sanitaria, que ya cuentan desde hace mucho tiempo con un ente descentralizado de salud, o con la descentralización del principal de sus efectores, que en la mayoría de los casos son los hospitales municipales. Podemos poner ejemplo al Hospital Municipal de Lobería, de Balcarce, en fin, con mucho menos volumen de trabajadores, mucho menos volumen en cuanto a lo poblacional inclusive, que ya poseen estas estructuras y que han demostrado que dan cuenta de ser mucho más eficientes que si tenemos un sistema centralizado exclusivamente en la municipalidad, ¿no? Ahí quiero ir, Andrea. Hablabas de dinamismo, eficiencia.
Sí. Digo, eso son puntos positivos que pueden llegar a mejorar. A igualdad de presupuesto entre una cosa y otra, entre una organización de secretaría y este ente, ¿puede llegar a ser más productivo también? Sí, es mucho más, sin dudas es mucho más productivo, pero también tenemos que tener en cuenta que presupuestariamente estamos hablando de una mayor envergadura, porque estamos hablando de tener una estructura propia en cuanto a lo que hace todo lo administrativo contable, tiene que ver con tener un contador, un tesorero, un director de recursos humanos o de personal, digamos, una propia estructura como cualquiera de los entes, como en el caso del ente descentralizado vial rural. Sí. Tiene que ver básicamente con eso, pero por supuesto que hace a que sea mucho más óptimo y eficaz la llegada y la oportunidad también en lo que hace al recupero de costos. Ahí quería ir un poco, ¿no? Porque esta nueva estructura va a requerir del mismo presupuesto que hay y un poco más por la estructura misma, y del recupero de costos sé que en el área de salud hay una complicación con, por ejemplo, cobrar a las obras sociales, ¿no? Porque ahí se pone muy engorroso todo ese tema, y el ente justamente ocuparía ese rol, ¿no? De intentar recuperar parte de lo que no se está recuperando hoy de obras sociales. Exactamente, tanto en lo que hace al recupero de costos a los terceros pagadores, que son las obras sociales y prepagas, como los accidentes de riesgo del trabajo, las aseguradoras en caso de los accidentes de tránsito, como también lo que hace a poder tener mayor ajuste en los programas provinciales, como por ejemplo, que también tiene que ver con el recupero de costos, como por ejemplo es el Plan Sumar. En fin, tener una estructura que nos permita pensar exclusivamente conformada por profesionales, porque tenemos que hablar de profesionales que estén no solamente que conozcan del sistema de salud, sino también que conozcan del sistema municipal, los alcances, la legislación. Digo, es una estructura que nos va a demandar un tiempo armarla, más allá de la aprobación de la ordenanza, que hasta podríamos decir, con el debate que sea necesario, va a ser una materia mucho más sencilla que por ahí el armado de esta estructura, que tiene competencias muy particulares y especificidades también muy particulares que hacen al sistema de salud, pero que la idea tiene que ver con esto, de tener una estructura también que pueda hacer un análisis de costos en todos los sentidos, ¿no? Al tanto como el recupero, que es lo que veníamos diciendo, como también a la inversión que hacemos en cada uno de los insumos que compra el Estado municipal para el sistema de salud, ¿no? Andrea, te pregunto, te pongo dos opciones respecto a lo que fue el origen de este ente o la idea de poder realizarlo, y puede haber la tercera o cuarta según las opciones que vos me des, pero digo, ¿es una idea que ya estaba pensada y si la retrasó la pandemia, o la pandemia vino a dar cuenta de la gravedad del estado de la salud pública en la ciudad y por eso es que se toman cartas en el asunto y termina siendo la idea de armar el proyecto? Porque digo, es un laburo engorroso, podríamos dejar todo como está y tranquilamente, digamos, seguir para adelante, pero se me ocurre que tiene que haber habido como un punto de inflexión, ¿no? Sí, creo que es un poco todo lo que has descrito. Este fue un proyecto que inicialmente Arturo tenía en agenda cuando arrancó su gestión, hace 4 años y poquito más atrás, pero que obviamente la llegada de la pandemia desorganizó todo lo que uno podía proyectar en materia sanitaria en particular y en materia de gobierno en general, porque bueno, fue algo que no vamos a volver a describir lo que ya tantas veces hemos hablado, pero que nos desestabilizó y aún estamos viviendo un poco de esa desestabilización como sociedad, estos 2 años y monedas que sufrimos de pandemia totalmente desconocida para la raza humana, ¿no? De estas características. Sí. Y un poco también lo que nos dejó la pandemia en materia de articulación e integración con otros sectores, y también, ¿por qué no ver esta realidad que muchas veces charlamos dentro del equipo de salud y también, por supuesto, con el propio intendente, que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo que ha tenido el sistema de salud en nuestro distrito y las experiencias que existen en otros municipios en materia de descentralización, que ha hecho que sea
que no que se gaste menos, porque no es ese el objetivo de tener un ente descentralizado, sino que se gaste mejor, quizás igual o más, pero mejor, ¿no? Y que se llegue en forma más eficiente y oportuna con las necesidades que tienen nuestras instituciones de salud, ¿no? Andrea, te consulto particularmente esto, que a ver, hasta ahora lo que venimos hablando de la creación del ente y demás, no me entra en ninguna parte de este esquema la cuestión de una afirmación que hizo Arturo en su presentación, en su reasunción, sobre el círculo médico. ¿Cuál es la pretensión y cuál es el abordaje que se va a hacer sobre el círculo médico? Que vemos que hay bastante descontento por parte de un montón de efectores de salud y también de pacientes, claro está, ¿no? No, digamos, no tiene que ver lo que puso en su discurso en agenda el intendente municipal tiene que ver con el rol de las entidades profesionales a la hora de fortalecer el sistema de salud privado, que tiene que ser complementario sin lugar a dudas del sistema público, y que hoy vemos en detrimento, digamos, del rol del Estado, que al no tener la respuesta adecuada por parte del sector público, esta demanda llega a nuestras instituciones de salud con las limitaciones que tienen nuestras instituciones de salud en materia de todo tipo, ¿no? En cuanto a la cuestión de las limitaciones que tenemos como Estado en cuanto a la normativa para la adquisición de insumos, como también al recupero de costos, porque nosotros, los municipios, tenemos dos formas de recupero de costo básicas con el sector privado, ¿no? Que tiene que ver con la facturación, con lo que hacemos nosotros como municipio de Necochea, que es el recupero de costos hasta a través de lo que se llama nomenclador de hospital de gestión descentralizada, o del SAMO, como tienen los hospitales provinciales. En el caso nuestro, y es muy parecido los aranceles que maneja SAMO, realmente lo que pagan las obras sociales por prestación es un número muchísimo más inferior a lo que se paga la misma obra social en el sector privado. Entonces esto hace que siempre haya un desmedro, un detrimento del sector público, y que muchas veces hay artículos escritos, no lo digo yo, hay artículos escritos de cómo el sector público suele financiar el déficit del sector privado y de las obras sociales. Entonces, un poco poner en agenda esto, de tomar conciencia de que cuando una prestación se interrumpe en el sector privado, porque obviamente los objetivos del sistema público de salud y del sistema privado son totalmente diferentes, y no está mal que así lo sea, pero cuando un servicio, una prestación de un servicio se discontinúa en el sector privado, obviamente el sector público no puede negar la prestación a ningún paciente, ya sea con cobertura social o sin ella, y hoy si nos ponemos a analizar las estadísticas, vemos un altísimo porcentaje de pacientes que se atienden en nuestro hospital, ya no hablando exclusivamente de los que es nuestra responsabilidad por convenio, que tiene que ver con el convenio que tenemos con PAMI, sino muchas otras obras sociales que por diversos motivos los pacientes eligen atenderse en nuestro hospital. Entonces, un poco poner en agenda esto, el fortalecimiento también del sector privado, para que también tenga que ver con no tener la altísima demanda que tenemos hoy en el sector público, ¿no? Excelente, Andrea, súper claro, ¿eh? Muchísimas gracias. Quedamos expectantes entonces del avance del tratamiento de este proyecto para el año que viene, y ahí seguramente nos volveremos a contactar, ¿sí? Con todo gusto, un placer. Les mando un abrazo a todos. Hasta cualquier Gracias momento. por la comunicación. Hasta luego. Así pasó entonces Andrea Perestyuk, actual secretaria de Salud, contándonos acerca de la creación de este ente descentralizado de salud, que finalmente no va a ser este año, sino en las primeras sesiones ordinarias del próximo año, debido a lo que requiere a nivel legal el armado de la estructura, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El actual ente vial y urbano, ya fue ente vial, adoptó la órbita urbana, ¿sí? Y ahora va a adoptar la órbita de los servicios públicos, obras sanitarias, obras públicas. Pero ya existía. O sea, algo que está bien hecho, que se hizo en algún momento, y que no se desarmó, porque el Entur en algún momento se desarmó. Exacto, pero este ente de vial se lo amplió. El ente de salud hay que armarlo de cero. Entonces ahí radica la diferencia de los plazos de uno y otro, y bueno, y a lo último, ¿no? Esta cuestión de la salud privada, que
tenemos una sola clínica y por supuesto, yo he hecho varios estudios sobre este tema, prácticamente no hay ningún otro distrito en la provincia de Buenos Aires de los 135 que el Estado asuma el rol que asume acá. Prácticamente no hay ningún lugar. O porque la provincia interviene más, por la circunstancia que sea, por ejemplo en Mar del Plata, o porque hay un ámbito privado de salud que tiene una injerencia mayor. Neco se quedó ahí a mitad de camino, ni por un lado ni por el otro, y la situación es esa, así que ese es uno de los muchos motivos. Con varios culpables. Con varios culpables, por supuesto, que llevaría a la creación de este ente descentralizado de salud el próximo año, así que bueno, seguiremos el tema hasta cuando toque. Gracias, Pacho. Un gusto.